Muy buenas tardes y bienvenidos al Ateneo número 617 dentro del espacio de formación de la Residencia Interdisciplinaria de Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires. Mi nombre es Jimena Flores, soy médica, residente de segundo año y el tema a tratar el día de hoy será mejorando la experiencia de usuario con Design Thinking. Este es el segundo Ateneo del track de UX UI, coordinado por el doctor Santiago de Matos Lima, y como siempre les recordamos que la siguiente presentación es una iniciativa del Hospital Italiano de Buenos Aires y tiene lugar dentro de una instancia de aprendizaje dentro del marco de la Residencia de Informática en Salud. Durante esta presentación vamos a abordar qué es la metodología Design Thinking, veremos cómo es el proceso típico de diseño aplicando estas técnicas y qué posibles herramientas se pueden utilizar en proyectos de salud mobile para obtener mejores resultados. A continuación, veremos dos publicaciones científicas en las cuales se aplicaron estos métodos y qué resultados obtuvieron. Y por último, veremos ejemplos de cómo lo utilizamos en el desarrollo de proyectos en nuestra propia institución. De acuerdo al Nielsen Norman Group, Design Thinking es un enfoque de diseño centrado en el humano o User-Centered Design que se utiliza para abordar problemas y desarrollar soluciones creativas e innovadoras. La ideología en la que se basa esta metodología afirma que un enfoque práctico y centrado en el usuario para la resolución de problemas puede conducir a la innovación y la innovación, a su vez, puede conducir a la diferenciación y, en consecuencia, a una ventaja competitiva. El design thinking es un proceso centrado en el usuario que comienza con datos de los usuarios. Crea artefactos de diseño que abordan necesidades reales y no imaginarias de los usuarios y luego prueba esos artefactos con usuarios reales. Además, se hace uso de la experiencia colectiva y se establece un lenguaje compartido, así como la aceptación entre los miembros del equipo y fomenta la innovación explorando múltiples vías para el mismo problema. El marco de Design Thinking sigue un flujo general de comprender, explorar y finalmente materializar. Dentro de estos procesos más grandes se encuentran las 6 fases que hacen a la metodología, que serían empatizar, definir, idear, crear prototipos, probar y aplicar. El proceso de empatizar implica investigar para conocer lo que hacen, dicen, piensan y sienten los usuarios. Imaginando que el objetivo es mejorar la experiencia de incorporación de nuevos usuarios, en esta fase se debería hablar con una serie de usuarios reales. Observar directamente lo que hacen, cómo piensan y qué quieren, preguntándose cosas como qué motiva o desanima a los usuarios o dónde experimentan frustración. El objetivo es reunir suficientes observaciones para empezar a empatizar de verdad con los usuarios y sus puntos de vista. Al momento de definir, se debe combinar toda la investigación y observar dónde están los problemas de los usuarios. Al mismo tiempo que se identifican las necesidades de los usuarios, se debe comenzar a destacar las oportunidades de innovación. En la fase de definición se utilizan los datos recopilados en la fase de empatía para obtener información, organizando todas las observaciones y estableciendo paralelismos entre las experiencias actuales de los usuarios. Si existe un punto doloroso común a muchos usuarios diferentes, esto puede ayudar a identificar las necesidades insatisfechas de los mismos. Durante el proceso de ideación, se organiza una tormenta de ideas creativas que responden a las necesidades insatisfechas de los usuarios identificadas en la fase previa. La idea es brindar total libertad al equipo creativo, ninguna idea es demasiado loca y la cantidad prima sobre la calidad. En esta fase se reúnen los miembros del equipo y se esbozan muchas ideas diferentes para luego compartir ideas, mezclando y remezclando, basándose en las ideas de los demás. Al realizar prototipos, se construyen representaciones reales y táctiles de un subconjunto de las ideas. El objetivo de esta fase es comprender qué componentes de las ideas funcionan y cuáles no. En esta fase se empieza a sopesar el impacto frente a la viabilidad de las ideas a través de los comentarios sobre los prototipos. La idea es realizar pruebas intraequipo con prototipos del sistema de baja calidad
y obtener feedback y comentarios sobre lo mismo, sobre los mismos, y sobre eso volver a realizar nuevas rondas de diseños y pruebas. Durante la fase de evaluación se suelen utilizar usuarios reales y evaluar si el diseño es útil para satisfacer sus necesidades y si cumple con los objetivos. Es importante que, de surgir puntos de mejora, se realicen varios sprints o rondas de diseño para optimizar al máximo el mismo y que los resultados al momento de implementar sean los mejores posibles. La última etapa, implementar el sistema, es, en mi opinión, la más importante, ya que se puede evaluar el impacto que tiene el uso de ese sistema fuera de un ambiente controlado y en situaciones reales. Como mencioné previamente, este marco propone que cada fase debe ser iterativa y cíclica y no un proceso estrictamente lineal. Es habitual, por ejemplo, tener que volver a las dos fases de comprensión, que son empatizar y definir, después de construir y probar un prototipo inicial. Esto sucede debido a que al tener una representación real del diseño, se puede evaluar con precisión si la solución funciona realmente. En este punto es muy útil volver a la investigación de usuarios o en los casos en los que la investigación inicial no haya abarcado todos los problemas o si durante la evaluación surgieran nuevos problemas. A veces es necesario realizar un ejercicio dentro de una fase varias veces para llegar al resultado necesario para avanzar. Es habitual también, por ejemplo, pasar mucho tiempo en la fase de definición, ya que la repetición de los ejercicios es necesaria si hay obstáculos para establecer la aceptación. El resultado, al final de cada fase, debe ser lo suficientemente sólido como para servir de principio rector durante el resto del proceso y garantizar que nunca se desvíe demasiado de su objetivo. Vamos a ver entonces que a lo largo de este proceso existen diferentes herramientas que pueden ser de ayuda para profundizar en el entendimiento de nuestros usuarios e identificar sus necesidades. Los mapas de empatía son una visualización colaborativa utilizada para articular lo que sabemos sobre un tipo particular de usuario. Externaliza el conocimiento sobre los usuarios para crear una comprensión compartida de las necesidades de los usuarios y ayudar en la toma de decisiones. Los mapas de empatía tradicionales se dividen en 4 cuadrantes con el usuario o persona en el medio. El cuadrante dice contiene lo que el usuario dice en voz alta o en una entrevista o en algún otro estudio, e idealmente contiene citas textuales y directas de la investigación. El cuadrante piensa captura lo que el usuario está pensando a lo largo de la experiencia. A partir de la investigación cualitativa, hay que prestar atención a lo que los usuarios piensan, aunque no estén dispuestos a vocalizarlo. Por ejemplo, si dicen, soy tonto por no entender esto. El cuadrante hace encierra las acciones que realiza el usuario, como por ejemplo actualizar una página varias veces. Y por último, el cuadrante siente es el estado emocional del usuario, a menudo representado con un adjetivo más una oración corta para el contexto, como por ejemplo que está confundido o impaciente. Otra herramienta ampliamente utilizada son las declaraciones de necesidades del usuario, también llamadas declaraciones de problemas o declaraciones de punto de vista, y son la herramienta principal en la etapa de definición del design thinking, ya que alinean diferentes puntos de vista antes de pasar a la etapa de ideación. Una declaración de necesidad del usuario es una declaración de un problema accionable que se utiliza para resumir quién es un usuario en particular, la necesidad del usuario y por qué la necesidad es importante para ese usuario. Define lo que desea resolver para condensar su perspectiva sobre el problema y proporcionar una métrica para el éxito que se utilizará en todo el proceso de diseño. Las declaraciones de necesidad tradicionales tienen 3 componentes: un usuario, una necesidad y una meta, que se combinan el patrón un usuario necesita la necesidad para lograr el objetivo.
El usuario debe corresponder a una persona específica o un segmento de usuario final real sobre el que se haya investigado, como por ejemplo Carola, una madre de 2 hijos y experta en tecnología. La necesidad debe ser real y debe pertenecer a los usuarios. No debería ser inventada por el equipo y no debe expresarse como una solución. Un ejemplo de esto, siguiendo con el ejemplo de Carola, sería, por ejemplo, comparar opciones de forma rápida y segura. El objetivo, en este caso, es el resultado de satisfacer esa necesidad y debería estar arraigado en la empatía, mirando más allá de lo obvio y pensando, por ejemplo, en las esperanzas, los miedos y las motivaciones de los usuarios. Un ejemplo sería, por ejemplo, pasar más tiempo haciendo las cosas que realmente importan. El proceso cognitivo y colaborativo de hacer una declaración de necesidad del usuario tiene importantes beneficios como captar a los usuarios y sus necesidades, alinear al equipo a lo largo de una meta concisa e identificar un punto de referencia y una medida para el éxito del proyecto. Por todo lo que vimos hasta ahora, la aplicación de técnicas de design thinking al momento de diseñar sistemas de información en salud tendrían el potencial de desarrollar soluciones más centradas en las personas, efectivas, innovadoras y adaptadas a contextos locales. Y en consecuencia, esto puede mejorar la calidad de la atención médica, la experiencia del paciente y la eficiencia del sistema de salud en general. Para esto vamos a ver dos publicaciones que relatan el desarrollo de aplicaciones de salud en las que se utilizaron diferentes técnicas de design thinking y cuáles fueron sus resultados. La primera publicación sobre la que vamos a charlar se titula Desarrollo de una intervención digital de adherencia a la medicación para y con pacientes con asma y escasos conocimientos sanitarios, protocolo para un enfoque de diseño participativo. Durante este estudio se aplicaron actividades de diseño participativo seleccionadas específicamente para adaptarse a las necesidades y habilidades de las personas con escasos conocimientos sanitarios, o LHL por sus siglas en inglés, y se analizó cómo estas personas se manifestaban dentro de un proceso de diseño de sistemas informáticos de salud. Este estudio se llevó a cabo entre febrero y septiembre de 2019 y para el diseño de esta aplicación se utilizó el marco teórico propuesto por el Instituto de Diseño Hasso-Plattner, que incluía 5 etapas: empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar. Cabe recordar que, aunque se definan como etapas consecutivas, en la práctica las mismas se dan de forma iterativa. En esta figura se muestran cómo se estructuraron las 5 fases a lo largo de 2 iteraciones de diseño, incluidas las actividades de diseño utilizadas y los resultados que generaron. Las actividades resaltadas fueron aquellas en las que el equipo de diseño trabajó directamente con los pacientes que participaron del proyecto. Dentro de este marco, integraron 3 actividades participativas consideradas específicamente eficaces para personas con escasos conocimientos de salud, tratándose de la co-construcción de historias, la exposición de prototipos de experiencias y la evaluación de prototipos de video. La co-construcción de historias, que ayuda a descubrir los pensamientos y creencias de los usuarios sobre un fenómeno concreto. En este caso, fueron presentadas de forma visual para disminuir la abstracción y el sobreuso de la palabra en las entrevistas. Aparte de las ventajas visuales, el uso de un personaje ficticio, pero afín en las historias de los participantes, ayudaba a desplazar el foco de la conversación del individuo, disminuyendo así las posibles barreras relacionadas con la ansiedad. La exposición de prototipos de experiencias que van más allá de la usabilidad del producto y se centran en comprender la actitud de una persona hacia un producto, imaginando cómo sería utilizarlo. El uso de estas tecnologías podría provocar respuestas y revelar actitudes hacia nuevas soluciones tecnológicas que de otro modo permanecerían sin ser descubiertas. Además, la naturaleza física e interactiva de los prototipos permite al investigador describir los conceptos de forma no verbal, lo que aumentaría el compromiso de los participantes con dificultades de comunicación.
Por último, la evaluación de prototipos en video, que serían más efectivas para comunicar el concepto a las personas con escasos conocimientos sanitarios que los prototipos en papel. Para el estudio se reclutaron 5 participantes que padecían asma y LHL. Los autores mencionan que si bien el número de participantes es reducido y no permite la generalización de los resultados, esto beneficiaría a la investigación al permitir una mayor flexibilidad y una investigación en profundidad de los participantes incluidos. Además, del proyecto participaron 14 stakeholders, entre los que había 5 enfermeros especializados en cuidados respiratorios, 2 expertos en alfabetización sanitaria, 3 expertos en diseño y 4 investigadores de informática en salud. Los resultados fueron expresados de acuerdo a las etapas de diseño previamente mencionadas. Durante la fase de empatía, los investigadores querían validar y debatir las personas como herramienta de diseño que se basaron en la literatura junto con los pacientes. Debido a que las personas suelen consistir en una descripción detallada por escrito, para esta población podría resultar un método subóptimo, ya que la comprensión y el procesamiento de este tipo de información suelen ser cognitivamente exigentes, por lo que los autores convirtieron las descripciones escritas de las personas en guiones gráficos visuales. A partir de estos guiones, formularon preguntas indirectas como cómo experimenta este personaje las instrucciones dadas por el cuidador, cómo experimentas vos estas instrucciones y podés relacionarte con el personaje, por qué no. En este caso, las sesiones ayudaron a profundizar en las ideas preliminares de la revisión bibliográfica inicial. Por ejemplo, la bibliografía mencionaba que una razón importante para la no adherencia a la medicación en los grupos de escasos conocimientos sanitarios es que los pacientes tienen ideas erróneas sobre la medicación. Sin embargo, durante las sesiones se obtuvo una visión más profunda em, que lo descrito en la bibliografía. Los participantes afirmaron confiar ciegamente en la experiencia de su médico, ya que tenían dificultades para comprender la finalidad de la medicación de mantenimiento. A pesar de confiar en el consejo, utilizaban el inhalador solo cuando experimentaban síntomas. Cuando se les preguntó acerca de esto, los participantes indicaron no saber o no recordar las explicaciones dadas por sus médicos, con frases como, de acuerdo a mi médico, solamente tengo que usarlo y eso es lo que sé. Durante la etapa de definición, se utilizó el enfoque de mapeo de empatía para traducir las percepciones de los usuarios a través de los objetivos de cambio hacia oportunidades prácticas de diseño. Se debatieron los objetivos identificados con las partes interesadas y se desarrollaron 3 oportunidades de diseño generales, reduciendo en consenso con expertos de diseño a la oportunidad de diseño más factible e importante, que era concientizar sobre los efectos de la medicación en los síntomas a través de la participación de los pacientes en el registro y la supervisión del tratamiento. Durante la etapa de ideación y prototipado, se llevó a cabo una sesión de brainstorming para explorar estrategias de participación en el proceso de monitorización, es decir, monitorizar los síntomas del asma y monitorizar el uso del inhalador, y cómo se pueden presentar los datos a los pacientes para promover la concientización. De estas sesiones surgieron 4 conceptos de diseño generales. Un sensor inteligente que detectaba las sibilancias para controlar objetivamente el estado del asma, una experiencia inmersiva que utilizaba la realidad aumentada para implicar al usuario en el proceso de control, un espirómetro lúdico y una experiencia de despertador que mostraba el resultado de los síntomas del asma nocturno. Los autores tradujeron los conceptos en prototipos de baja fidelidad para explorar su viabilidad y facilitar la próxima sesión de feedback con los participantes. Durante la quinta etapa, 3 pacientes participaron en las sesiones de evaluación del prototipo de experiencia. Las respuestas de los participantes, por ejemplo, experiencias, actitudes, pensamientos y necesidades,
Para cada parte del prototipo se recogieron con las correspondientes citas. La sesión comenzó con una breve entrevista individual sobre datos demográficos, las condiciones de vida y la forma en que el participante experimentaba su asma. A continuación, se presentaron los prototipos y se invitó al participante a interactuar libremente con ellos. Se observaron y documentaron cuidadosamente las respuestas verbales y no verbales. Tras las respuestas iniciales, se hicieron preguntas como qué aspectos le gustan de este producto y cómo se imagina utilizando este producto a diario. Para finalizar, el investigador pedía al participante que nombrara el prototipo que más le gustaba o no le gustaba y por qué. Como resultado de la evaluación, se encontró que los participantes se mostraban positivos ante la posibilidad de realizar un seguimiento de los síntomas a lo largo del tiempo, ya que esperaban que esto les permitiera conocer mejor su salud respiratoria. A través del sensor cutáneo, por ejemplo, incluido en la experiencia del despertar, encontraron que el seguimiento debería producirse de forma casi automática, ya que los participantes querían que el proceso de seguimiento se realizara con el menor esfuerzo posible. Uno de los participantes mencionó que es como poner una venda en una herida, no sentís nada y al cabo de un tiempo te la sacás. A través de la experiencia de realidad aumentada, que hacía una proyección de los pulmones reales sobre el cuerpo del paciente mediante tecnología de realidad aumentada en una remera, los participantes se mostraban especialmente entusiasmados con las tecnologías innovadoras, ya que mejoraban la percepción de la utilidad del producto. La visualización de realidad aumentada del tracto respiratorio ofrecía una presentación realista de los pulmones como propios, lo que les permitió explorar el sistema respiratorio por completo, haciendo zoom en sus distintos aspectos, como las vías respiratorias y los alvéolos. Como expresó uno de los participantes, a veces pienso que la medicación no es tan importante y solamente cuando tenés molestias de verdad buscas la medicación. Sin embargo, cuando usas algo así, refiriéndose al prototipo, y ves que algo no va bien por ahí, directamente vas a usarlo. Sí, tengo la sensación de que ahora quiero usar mi medicación de mantenimiento. A partir de la información recabada sobre las actitudes de los usuarios hacia los prototipos, se formularon 3 requisitos de diseño y con esto se realizó una segunda iteración que consistió en otra fase de ideación, prototipado y prueba para llegar al concepto final. En relación a lo relatado en este artículo, encontramos que las actividades descritas en la publicación proporcionan una visión novedosa sobre el uso práctico y las implicancias de las actividades de diseño participativo con personas con asma y escasos conocimientos sanitarios y tienen un valor indicativo positivo para apoyar su participación en el proceso de diseño. También es claro que se necesitan más conocimientos sobre nuevos métodos de diseño que se adapten para llegar eficazmente a los grupos desfavorecidos y aumentar el engagement de esta población para los programas de salud. Entre las limitaciones de este estudio, podemos mencionar que los resultados difícilmente sean generalizables a otras poblaciones con diferentes características debido al bajo número de participantes. Por otro lado, el reclutamiento de los participantes se llevó a cabo haciendo que los propios enfermeros identificaran e invitaran a los pacientes a participar, y esto podría llegar a dar lugar a un sesgo de selección. El siguiente artículo, titulado Diseño de una aplicación móvil de salud para consumidores con insuficiencia cardíaca, conclusiones del codiseño dirigido por enfermeros de Care for My Heart, describe el proceso de diseño de una aplicación de salud para el automanejo de enfermedades cardíacas crónicas. En este proyecto, los investigadores siguieron el marco de innovación Design Thinking propuesto por la Universidad de Stanford, al igual que la publicación anterior, incluyendo las mismas 5 fases. También, al igual que el estudio anterior, se llevó a cabo el proceso de codiseño al implicar activamente a un grupo diverso de pacientes interesadas en la exploración, el desarrollo y la prueba de soluciones propuestas. En este estudio se reclutó a médicos, pacientes y cuidadores familiares del servicio de salud especializado en atención cardíaca localizada en Sydney, Australia.
Entre el personal clínico había dos enfermeras especializadas, una enfermera asesora, un nutricionista, un fisioterapeuta, un farmacéutico y un cardiólogo. Las actividades de diseño fueron dirigidas por una enfermera clínica especialista en cardiología y se llevaron a cabo en el campus del hospital o por correo electrónico según fuese necesario. Durante las fases de empatía y definición se realizaron entrevistas a 7 pacientes, 4 familiares cuidadores y 7 médicos para identificar experiencias, retos y oportunidades en relación con la experiencia vivida por las principales partes interesadas. A partir del análisis de los datos, el equipo de investigación creó los siguientes materiales utilizados para cuestionar percepciones e inspirar nuevas ideas. Journey Maps, que consisten en una lista de las actividades diarias de autocuidado y las respuestas emocionales asociadas. El Stakeholder Map, que es un mapa de las personas y profesionales implicados en el autocuidado. Personas, que como dijimos antes, representan las necesidades y percepciones del paciente, un resumen de los cuidados actuales y por último la información de relevancia clínica, que son consideraciones para la implementación eficaz de esta aplicación móvil. Las prioridades de diseño eran abordar los retos de la gestión de la medicación y los síntomas, incluir algún tipo de plan de autocuidado y gestionar a todas las partes interesadas en la atención, al igual que ser útil, sencillo y fácil de usar. Durante las fases de ideación y prototipado, un subconjunto de 11 participantes que representaban a cada uno de los 3 grupos de partes interesadas, 7 clínicos, 3 pacientes y un cuidador familiar, participaron en 2 talleres y 4 meses de desarrollo iterativo de prototipos. En primer lugar, los artefactos de diseño se utilizaron activamente en actividades de grupo cronometradas y centradas dentro de los talleres, lo que dio lugar a un guión gráfico del diseño inicial en una pizarra. Luego, los miembros del equipo de codiseño se reunieron con el responsable del diseño para perfeccionar el prototipo a partir de los artefactos de diseño y otros recursos necesarios. Las habilidades, conocimientos y experiencia de cada miembro del equipo de codiseño se incorporaron en las actualizaciones de las versiones, lo que supuso una colaboración continua entre los miembros del equipo de codiseño para decidir el contenido del software final. El diseño final consistía en una aplicación móvil llamada Care for My Heart, diseñada tanto para Android como para iOS. La interfaz de la aplicación constaba de 3 secciones principales: la pantalla de inicio, la sección de gestión de la salud y la sección Mi Plan. La pantalla de inicio contenía los componentes prioritarios y diarios de la autogestión de la falla cardíaca, el resumen de recordatorios, información general sobre la enfermedad y una pestaña de ajustes. Dado que una gran parte del trabajo de autogestión de los pacientes con enfermedades de larga duración está asociado a la gestión de la documentación médica, las citas médicas y las interacciones con el equipo sanitario, las herramientas de gestión de la salud están incluidas en el diseño de la aplicación y se recogen bajo el epígrafe Gestión de la salud. La sección Mi Plan incluía 9 componentes de autogestión de la insuficiencia cardíaca y la opción de marcar como favoritos ciertos parámetros como por ejemplo la medicación, los síntomas, el peso, el ejercicio, etc. En el caso de esta publicación, los autores remarcan que la mayor ventaja del proceso de codiseño para lograr los resultados del diseño fue la participación de médicos, pacientes y familiares cuidadores. Basándose en las mejores prácticas, la bibliografía apoya el uso de procesos colaborativos y en equipo para desarrollar intervenciones de salud móvil. Sin embargo, el uso de este tipo de estrategias, al igual que en la publicación anterior, supone una limitante, ya que se debe seleccionar un grupo reducido de participantes y los resultados de la investigación podrían no ser generalizables debido a que la muestra es pequeña y, al haber sido seleccionada en un contexto específico de voluntarios, los resultados podrían ser sesgados. Por último, y para ir terminando, nos gustaría contarles nuestra experiencia en el diseño y desarrollo de una herramienta para pacientes con dermatitis atópica que se atienden en el Hospital Italiano de Buenos Aires.
En este caso, como siempre, antes de comenzar el proceso de diseño, se realizó una búsqueda bibliográfica para conocer la población hacia la que estaría dirigida esta intervención, y también se llevó a cabo un estudio de mercado para ver qué otras herramientas se encontraban disponibles para su autogestión. A continuación, se realizó un relevamiento que incluyó profesionales de la salud que normalmente atendían a estos pacientes para conocer qué información les sería útil recabar para realizar un adecuado seguimiento de su salud. Luego se recolectó información directamente de los pacientes y sus cuidadores para conocer de primera mano las necesidades de cuidado que presentaba esta población. Una vez finalizada esta fase, se utilizaron herramientas de Design Thinking para comenzar a definir y materializar quiénes eran los usuarios finales de esta herramienta. Se realizaron mapas de empatía para conocer lo que los pacientes dicen, piensan, sienten y hacen. Se dibujaron journey maps para definir cuál es el flujo de estos pacientes y se crearon usuarios personas para poder facilitar y hacer más centrado el proceso de diseño. Una vez recolectada la información, se desarrollaron los mockups y los prototipos y se llevaron a cabo los testeos de usabilidad directamente con los pacientes. Hoy en día, la comunidad de dermatitis atópica es una de las 3 comunidades desarrolladas dentro del portal de pacientes del Hospital Italiano de Buenos Aires, en la cual el paciente puede llevar un registro propio y longitudinal de su salud. Es por todo lo expuesto previamente que el diseño participativo y el uso de herramientas de design thinking son enfoques fundamentales que pueden aportar significativos beneficios al diseño y desarrollo de herramientas informáticas de salud, ya que se centran en comprender las necesidades y deseos de los usuarios finales de manera profunda y colaborativa, lo que a su vez conduce a soluciones más efectivas, centradas en el usuario y con mayor probabilidad de éxito. Esto garantiza que las herramientas informáticas se ajusten realmente a las necesidades y contextos del mundo real en los que se utilizarán. La diversidad de perspectivas aporta ideas nuevas, identifica problemas que podrían pasar desapercibidos y promueve soluciones más completas y adecuadas. Otro beneficio clave es la reducción del riesgo de fracaso. Al involucrar a los usuarios desde el principio, se minimiza la posibilidad de desarrollar herramientas que no satisfagan sus necesidades, lo que a su vez disminuye la probabilidad de inversión en soluciones que no sean utilizadas o que fallen en resolver problemas críticos. Además, la iteración constante y la retroalimentación continua permiten corregir y ajustar problemas a medida que se descubren, lo que resulta en un producto final más pulido y eficaz. En última instancia, el diseño participativo y el design thinking son enfoques complementarios que promueven la creación de herramientas informáticas de salud centradas en las personas y con un mayor potencial para impactar positivamente en la atención médica y el bienestar de los usuarios. Estos enfoques no solo generan soluciones técnicas, sino también soluciones que consideran el contexto humano y social en el que se implementarán, lo que es esencial para el éxito en el campo de la salud digital. De esta manera damos por finalizado el Ateneo del día de hoy y los esperamos la semana próxima para el Ateneo número 618 a cargo de la doctora Lucía Cerveto, para dar cierre al track de UX UI. Los esperamos.